Hola, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos a quienes nos siguen en la transmisión por redes sociales y a los que están aquí de manera presencial. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada Inteligencia Artificial y Política Pública, Seguridad Pública, Parlamentos y Justicia frente a los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial. Damos inicio pues a la mesa de capacidades, usos y desafíos de la inteligencia artificial en el Poder Judicial. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos, a quienes en un momento presentaré apropiadamente. Les comento del formato o dinámica del panel. Tendrán una intervención de 15 minutos cada uno de ustedes. Posteriormente, réplicas y conclusiones por 15 minutos, o bien podemos pasar directamente a la sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 20 minutos y tendremos un cierre y despedida por parte mía. Muy bien, sin más, presento a nuestros panelistas de lujo. Nos acompaña esta tarde el magistrado Daniel Espinosa Licón. Es abogado por la Universidad de Guadalajara y ha construido una destacada trayectoria en el ámbito jurisdiccional, la cual inició en 1991. A lo largo de su carrera ha ocupado todos los cargos escalafonarios hasta llegar al cargo de juez y posteriormente magistrado del Poder Judicial, cargo que actualmente ocupa, distinción que le fue otorgada en octubre de 2018. Su formación académica ha sido fortalecida con la realización de 2 maestrías en Administración de Justicia, la primera cursada en la Universidad de Guadalajara y la segunda en la Universidad de San Pablo CEU de España, institución donde también le fue conferido el grado de doctor en Ciencias Actuales de Ciencia Jurídica. Fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, gestión durante la cual implementó la justicia digital en el Poder Judicial del Estado. Bienvenido, magistrado Daniel Espinosa Licón. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor José de Jesús Becerra Ramírez. Él es profesor investigador titular C de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, maestro y doctor en estudios avanzados en derechos humanos por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, ahora Gregorio Peces Barba, de la Universidad Carlos III de Madrid, licenciatura y maestría en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan El constitucionalismo ante los instrumentos de derechos fundamentales, de la editorial Ara Ubijus, México-Perú en 2011, El constitucionalismo ante el control de convencionalidad, su debate actual, de editorial Porrúa México en 2015, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de editorial Porrúa 2019, entre otros. Ha sido ponente en diversos congresos internacionales de derecho en Italia, Cuba, Chile, España, Colombia, Brasil, Argentina, entre otros. Ha ocupado diversos cargos en la Universidad de Guadalajara. Se desempeñó como consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bienvenido, doctor. También nos acompaña Violeta Yasmín Sandoval Cortés. Ella es abogada y maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es candidata a doctora en Derechos Humanos por el Centro Universitario de Tonalá. Violeta Yasmín es profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Violeta Yasmín participó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, donde se desempeñó como consejera ciudadana durante 2 años. Ha contribuido significativamente al campo académico con la publicación de diversos artículos sobre derechos humanos, cultura de paz, género e inteligencia artificial. Además, se especializó y obtuvo certificaciones en áreas críticas como cultura de paz y gestión de paz vinculativa, atención a víctimas de violencia y atención integral a víctimas y mecanismos de acceso a sus derechos. Actualmente se desempeña en el rol de la segunda visitadora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Violeta. Bueno, entonces pasamos a las ponencias de nuestros panelistas. Iniciamos con el doctor Daniel Espinosa Licón. Tiene 15 minutos para su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias y el tiempo apremia. Bueno, en esta época de ciberdelitos, de cibernética, digo que surgen ciberrelaciones.
Así que el día de hoy tenemos amistades online, relaciones románticas, sentimentales, laborales, profesionales, networking, home office, convivencias familiares que encontramos resoluciones de tribunales colegiados, de jueces familiares, donde la única modalidad en la que encontramos un tema de convivencia debe ser online, cuando el padre o la madre o el niño de convivencia se encuentra fuera del país o el padre o la madre se encuentran fuera. Y entonces encontramos convivencias a distancia, relaciones fandom, gustos compartidos, de libros, de discos, de cine, relaciones parasociales con influencers, relaciones de juego online y hasta relaciones sexuales online, a quien su gusto es el voyerismo con ver disfrutar. Y entonces encontramos, fíjese, todo tipo de relaciones que surgen a partir de esta época de cibernética. Y en esta época de cibernética, pues también surgieron los cibercontratos. Y ha evolucionado en 50, 60 años tanto el tema de externar la voluntad. La única forma que el Código Civil contemplaba la forma de externar la voluntad era a partir de la firma, la expresión gráfica de la firma. De la voluntad era la firma, perdón. Y más adelante, en algunas jurisprudencias, dijo, bueno, también la expresión verbal es una forma de externar la voluntad. Pero ahí brincamos hace 60 años, al menos en México en el 68, con Bancomático empezamos a tener las primeras tarjetas de crédito y débito. Y entonces transitó mi firma como expresión de voluntad a un NIP o una clave. Y así actuamos sin que estuviera regulado en la norma. Estaba regulado en los contratos que celebrábamos ante las instituciones bancarias bajo el principio de que en derecho privado la voluntad de las partes es el máximo máxima ley, siempre y cuando no vaya, ya sabemos, en contra de qué reglas. Y así pasamos entonces a un NIP que realmente era una antefirma electrónica. No la teníamos contemplada así, pero era una antefirma electrónica, hoy ya expresamente regulada, al menos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que cobraría vigencia en el 27, ahora ya está regulada la clave, pero no estaba en una norma, salvo en la operación contractual que teníamos en el banco. Y más adelante surgió la firma electrónica simple, donde pues surgió una pantalla, una pluma electrónica y la forma de firmar para externar mi voluntad. Y lo hicimos hoy en el SAT. Si voy a sacar mi firma electrónica, me sacan mi pantallita y mi firma electrónica para firmar. Pero muchas instituciones privadas, y preponderantemente los bancos, me pasaban la pantallita y la firma electrónica. Bueno, transitamos a una firma electrónica simple, que sí se ajustaba de acuerdo a las reglas de la analogía y aplicando la analogía a su máximo esplendor, pues la expresión gráfica de la voluntad sí es así, pero no está en papel. Quedó guardada en un formato digital, en un formato hash en el dispositivo tecnológico, pero con la analogía salimos adelante con esa firma electrónica simple. Viene la firma electrónica avanzada, ahora a una clave alfanumérica. Y esta clave alfanumérica que me emite una autoridad que denominamos autoridad central, que va a validar. En este caso, por ejemplo, quienes promueven amparos ante el Consejo de la Judicatura Federal o ante la Suprema Corte de la Nación, pues yo requiero mi FIREL. Y mi FIREL yo tengo que tramitarla ante la autoridad central, que en este caso es el Consejo de la Judicatura de la Federación. Ellos me expiden mi firma electrónica, mi clave alfanumérica, mi hash, que va a constituir mi firma, y siempre que la utilice, ellos la van a validar. Yo la utilizo, pasa la validación y llega a la institución y se plasma. Y entonces ya está mi voluntad. Pero fíjense que estas reglas se vinieron a regular en reglamentos, en acuerdos generales, pero no en la ley. Hoy ya está contemplada la NIP o la clave, la firma electrónica simple, la firma electrónica avanzada en algunas legislaciones, pero expresamente ya en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Pero ¿en qué momento pasamos? Ahora ya ni siquiera una firma electrónica simple o una firma electrónica avanzada. Pasamos a los cibercontratos netamente informáticos. Tenemos compraventas completas, preliminares. Si partimos de que la compraventa es perfecta con la voluntad de las partes, sin importar que entregue el producto o lo reciba o se pague con la voluntad, ¿cuántas veces alguien está vendiendo un producto en Facebook? Vendo teléfono, informes en inbox. O ahí mismo en el chat empezamos a hacer la transacción, la puja, y es el contrato perfecto. Pero ¿dónde quedó el contrato? Quedó en la plática Messenger. Pero, bueno, esa es una forma muy mecánica tradicional, pero ahí quedó plasmado en el intercambio, en la plática que tuvimos en Messenger, pero que no quedó guardado el contrato, quedó guardado un hash, una clave alfanumérica que requiere un software que venga a traducirme esa clave y que me hace el contrato, o que me hace la plática que tuvimos en Messenger, en Telegram, en WhatsApp o en cualquier dispositivo. Pero luego avanzamos a otros tipos de contratos.
los contratos click grab. Esos contratos click grab es con poner un clic, acepto. Sí, yo, ¿cuántos contratos o cuántas modalidades de compras, ventas no han tenido a través de Internet o Amazon, por ejemplo? Un ejemplo, en el que quiero comprar un producto, a Temu, entro, busco el producto, voy cumpliendo paso a paso y acepto. ¿Cómo externé mi voluntad? Con un clic. Ya no fue con la firma, expresión gráfica de la voluntad. Y luego tenemos contratos bronze grab, que ni siquiera es con poner un clic. Con el simple hecho de navegar, yo acepté implícitamente esta operación contractual. Oiga, pero ¿qué pasa también con los contratos shrink grab? Es decir, aquellos con los que yo descargo un programa o instalo un programa en mi computadora, en mi teléfono, y yo ya acepté. Oiga, pero estas formas, estas modalidades hoy de aceptar, y me meto porque me dicen, bueno, la plática es inteligencia artificial. Sí, lo cierto es que hoy hay una clasificación de contratos digitales según su ejecución, según su validez y según la tecnología utilizada. Y entonces, según su ejecución, tenemos el contrato electrónico simple, es decir, en el que hago una firma digitalmente mediante acuerdo en línea de validación. La firma electrónica que yo les estoy hablando. Pero también tenemos contratos automatizados que se generan y se ejecutan sin intervención humana. Es a través de un blockchain, a través de un software o a través de inteligencia artificial. Es con mi trato para celebrar la operación contractual, es con un software, con un programa, un blockchain o inteligencia artificial, y me llevando paso a paso para llevar a cabo ese contrato. ¿Cómo voy a hacer valer una acción? La necesidad o el derecho de declarar, constituir, preservar mi derecho ante un incumplimiento o ante el desconocimiento de esas obligaciones, cuando el contrato fue guardado en un formato hash. O sea, yo tengo un programa donde lo veo en mi computadora y lo puedo imprimir. Lo imprimo y voy y demando. Ese es mi fundatorio, ese es mi probatorio. Y la pregunta es, la validez de este contrato que fue emitido fue generado con inteligencia artificial o con un blockchain, que su nacimiento y su origen es digital. Nosotros lo materializamos. ¿Y qué es lo que pasa? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Dos personas se quieren divorciar. Yo les digo, requiere un fundatorio. Y el fundatorio para el divorcio es el acta de matrimonio. Tráigame una copia. Ellos me traen una copia, yo veo el código de barras, digo, bueno, pues pagaron el impuesto y listo. Yo voy y demando, pero al pasar el teléfono al código de barras me dice que está expirado. Es decir, que no es cierto que se haya pagado y por tanto el acta de matrimonio no es auténtica. La pregunta es, ¿procede la acción? Habrá jueces que digan, te mando prevenir, te doy 3 días para que me traigas la copia auténtica o certificada. Certificada con la firma del oficial del registro civil o autenticada con el pago del derecho correspondiente de la autenticación y que nada más pagaste para una y para eso es lo que te da la validez de la autenticación, ¿no? Ahora sí paso el teléfono y sí me dice que es una copia auténtica. No es que la imprimí doble otra vez y ya no es copia auténtica. ¿Sí? Porque deriva del pago del impuesto. Bien. Y entonces habrá otros jueces que digan, a unos que te prevengo, otros que digan, pues yo no tengo por qué admitirla porque fundatorio no vale, no te la admito. Y habrá otro juez que diga, no, espérame, no puedo ni prevenir porque es ayudarlo. No puedo no admitirlo porque al día de hoy nadie ha cuestionado y objetado la validez de ese documento. Si yo lo valoro de manera individual, es una copia simple carente de valor. Pero ¿qué pasa si yo admito como juez la demanda, emplazo y que al demandado viene, contesta y no nada más no dice, no impugna y objeta esa copia simple, la reconoce y confiesa si sí, efectivamente estamos casados y efectivamente ese es el acta de matrimonio con la que nos casamos? Bueno, en forma individual es carente de valor, pero ¿y en conjunto? Cuando está el dicho de la actora, está la confesión tácita o expresa del demandado y está el documento simple en conjunto, valórale y dime si justifican o no justifican el derecho público subjetivo a demandar con una copia simple. En conjunto, las cosas cambiarían. Bueno, les pongo este ejemplo muy tradicional del papel. Bueno, pues tú vas y me imprimes un contrato, pues ¿qué creen? Me están materializando una copia simple de un documento digital. Porque el nacimiento y el origen del nacimiento del documento fue digital, así nació. Y nació en un blockchain o nació por una inteligencia artificial. Y ese es el fundatorio, pero el fundatorio lo estoy acompañando en copia simple. Y muchos abogados lo están haciendo así. En todas las materias, civil, familiar, mercantil, a partir de sus reformas, nos empezó a dar
¿a qué horas que me dices? 6 minutos. A partir, en materia mercantil me dan reglas de la valoración, me dan principios que hoy los tenemos a partir del artículo 935 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues no los tenemos en materia civil. No lo tenemos en materia penal. Por ejemplo, la equivalencia, por ejemplo, la legibilidad, es decir, que el actor o el demandado elija el formato y la modalidad en el que va a ofrecer el documento. En sí, el documento, su origen y su nacimiento es digital y fue guardado de manera digital en un equipo tecnológico y en un formato digital hash. Yo debo de extraer ese documento, pero la modalidad de la extracción de ese documento para que me dé la autenticidad del documento es el punto importante y que muchos abogados, jueces y magistrados hemos dejado a un lado porque lo hacemos de una manera tan mecánica que creemos que ese screenshot o esa impresión del documento digital es válido. Pues no, no es válido, es una copia simple materializada de una prueba digital. Y una prueba digital creada muchas veces en un formato de inteligencia artificial o de blockchain, que ya está el formato y ya nada más relleno. Pues eso fue un blockchain. Pero cuando la inteligencia artificial, cuando hago cambios y modalidades, y la inteligencia artificial es la que me generó el término, condición o cláusula, a partir de las condiciones que yo hago, y no tuve un tercero ahí atrás. Y si lo hice a través de una página blockchain, por ejemplo, Ethereum, puedo celebrar un contrato de arrendamiento ante esta página de inteligencia artificial que no está atrás alguien. La página me crea el contrato, solo que aquí los pagos tendrían que ser en moneda, en criptomoneda. Yo he dicho, hemos avanzado tanto, hoy muchos, otros muchos no, pero muchos, la gran mayoría, nuestro dinero se representa en una cantidad física que vemos en nuestro teléfono o en nuestra computadora, nuestro estado de cuenta, cuánto tengo, y representa una cantidad, pero yo no tengo el papel, el peso, ni siquiera pasó por mis manos. Yo hago una transferencia, hago un pago por una cantidad, ahora se representa así mi dinero. Las criptomonedas es el futuro. Hoy, en muchas de las partes, insisto, nuestro dinero ya no se representa en papel físico. Es digital porque es la cantidad que se representa en mi estado de cuenta en mi teléfono. Y a partir de ahí puedo hacer pagos con las tarjetas digitales, transferencias. Se me acabó mi quincena, esperar la siguiente quincena. O tengo mi ahorro, una transferencia de un pago, ya vendí el carro, ya está la transferencia, ya está listo, ya me pagaste. ¿Y dónde está esa información? ¿En papel? Pues yo lo imprimo y está en papel. No, no tiene valor, no tiene eficacia. Pero si las partes no lo objetan, bueno. Y el Tribunal Constitucional Español fue el primero que entra a este tema y saca los primeros precedentes para el tema de eficacia de los contratos digitales. Y bueno, mira, hay varias condiciones que tienen que pasar en contratos y en documentos digitales o generados por inteligencia artificial. Y esa sentencia resulta interesantísima porque después la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, asume más o menos ideas del criterio, pero no todos. En este caso específico fue un contrato que se generó en conversación WhatsApp y todo el contrato se perfeccionó en la plática de WhatsApp. Y entonces, como fundatorio, yo llevo mi WhatsApp y me lo imprimo en un screenshot, lo imprimo y digo, pues ahí está mi contrato. Lo hice mal, pero ¿cómo voy a poder justificar con eso mi acción? Oye, y si llego y lo impugno y lo objeto, la simple objeción, la simple impugnación, ¿le va a restar eficacia? ¿O sí tengo que probarlo? Pero ¿cómo lo pruebo si no me estás dando la oportunidad porque no me estás dando el origen, la fuente de la prueba que es digital? Me trajiste una materializada. Yo les hago una pregunta. Llevo unas escrituras o un contrato en copia certificada ante un notario. Lo pongo como fundatorio. Cuestiono la firma. En copia certificada se puede desahogar una pericial en grafoscopía. Y la respuesta es no. Necesito la fuente. Y si no me traes la fuente, ¿qué pasa con mi objeción? No me diste la oportunidad de defenderme. ¿Qué pasa con los documentos digitales? ¿Qué pasa con las pruebas digitales si no me das la oportunidad de defenderme porque no me estás trayendo la fuente? Me estás trayendo una copia simple. Y a partir de esto, entonces, esos 4 puntos que dio el Tribunal de España desde el 2016 nos dice supuestos en que puede darse una relación a las conversaciones a través de apps o redes sociales. 1, cuando la parte interlocutora de la conversación no la impugna. Pues yo permití, yo lo toleré. 2, cuando el tercero lo reconoce expresamente. Hay una confección expresa o ficta del contrato. 3, cuando se compruebe la realidad mediante el cotejo de otra terminal implicado, es decir, los blockchain. O un programa de inteligencia artificial como Eternius, donde sí quedó guardado el contrato. Y entonces ese contrato de que le puedo dar una autenticidad al mismo, siempre y cuando lo descargue correctamente, porque no es un WhatsApp, ahí te lo envío.
Porque cuando, fíjense bien, yo tomo una fotografía el día de hoy, ¡pum!, la tomo. En mi teléfono quedó guardado en hash. Ese hash, esa clave alfanumérica, esa fotografía quedó guardada en este formato hash, no en foto, sino en clave, pero el software de WhatsApp me lo hace ver en la fotografía. Lo mismo que yo escribo, hola, ¿cómo estás? Realmente el hola, ¿cómo estás? Se entendió en números, porque ese es el idioma de la computadora o el teléfono. En el software me lo traduce en un hola, o la fotografía, o el audio, o el video. Bien, yo somo una fotografía y esa es la prueba que ustedes con la que quieren probar o demostrar una cosa o un hecho, porque finalmente esas son las acciones, demostrar hechos del pasado, el que tengo la razón. Bueno, yo les mando la fotografía por WhatsApp, ustedes ya tienen otro hash. ¿Por qué? Porque el hash ustedes se guardó y llegó a su teléfono con el día y la hora de recepción, no con el día y hora de creación que quedó guardado en la fuente. Pero habrá cosas que sí necesito no la fuente, sino la recepción. Imagínense un secuestro, imagínense una extorsión a través de WhatsApp. Y entonces digo, si no haces un depósito, una transferencia, te vas a morir, tú y tu familia, los tengo identificados, bla, bla, bla. Y tú vas a presentar tu denuncia. ¿Cuál es el tema importante de ese mensaje? Cuando se envió, la forma, el momento de creación y enviación, de que se envió, cuando se recibió. Entonces, el hash importante es el de recepción. Pero si el fiscal, el policía lo extrae, vía WhatsApp, mándamelo WhatsApp, ándamelo, güey, mándamelo así. Pues ya cambió. El hash ya es diferente. Entonces, ya no hay autenticidad, ya no hay integridad en el hash. Y entonces, la falta de integridad me da la carencia de eficacia y de valor de las pruebas. Y entonces, el otro supuesto que nos dice el Tribunal Español es cuando una pericial acredita la autenticidad del envío de conversación. Es la forma correcta, es la extracción del hash. Salió otro criterio del tribunal, ya nada más les digo el tema de la impugnación, dice, las impugnaciones de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivo de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su identidad. Yo lo ofrezco, me lo impugnan, pelas, si yo no traigo la fuente. Y este criterio fue adoptado también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con rubro 2022-826, primera sala, documentos digitalizados que se ingresan como prueba al expediente electrónico en juicio de amparo. El órgano jurisdiccional debe considerarlos como si hubieran presentado en su versión física, sin perjuicio que puedan ser objetados por las partes, y solo excepcionalmente, antes de meritar su valor, requerir al oferente el documento fuente. Es decir, te lo impugnaron, tu copia simple, trae la fuente. Y si no me trae la fuente, carece de eficacia. Bueno, pues muchos de estos contratos, su origen, su nacimiento, es a través de inteligencia artificial. Y podemos hablar infinidad de conductas delictivas generadas al día de hoy a partir de los deepfake. Sí, donde mi voz, donde mi imagen es utilizada para los efectos de aceptación en contratos, en obligaciones, en infinidad de cosas. Creo que es justo el tiempo. Hay mucho que hablar de esto, pero ahí más o menos di la idea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Interesantísimo todo lo que nos plantea el doctor Daniel Espinosa Licón, magistrado. A continuación, cedo el uso de la voz a José de Jesús Becerra Ramírez. También cuenta con 15 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Agradezco la gentil invitación del Colegio de Jalisco a través de su cátedra sobre administración pública, a su presidente, a Edgar Rubalcaba en particular, por esta elección de estar aquí, por lo que agradezco en verdad esa consideración y estar en esta mesa que me honra en integrar. Y en verdad estamos hablando un tema muy oportuno, necesario poner sobre la mesa en un ámbito no sencillo, porque el derecho es una construcción no sencilla, es una construcción humana y más como se está construyendo actualmente el derecho. Voy a tratar de partir de ahí para ver hasta dónde se puede utilizar la inteligencia artificial para la aplicación, para la construcción, para resolver los conflictos jurídicos y para abatir esos rezagos que incluso en la mesa anterior ya se mencionaban. Y sin lugar a dudas, con una premisa de inicio, digo que sí ayuda, sí auxilia y sí es necesaria la inteligencia
artificial, pero quiero partir de algunas consideraciones previas y matizaciones para hasta dónde pueda ser útil o hasta dónde hay que poner límites estar al pendiente de esos procesos generados por inteligencia artificial. El derecho históricamente en nuestros ámbitos, sobre todo en América Latina, se construía de una forma casi mecánica y más lo que le llamamos como el Estado legalista o en la teoría filosófica se le llama el Estado paleopositivo. Y eso que generaba pues una serie de ejercicios casi mecánicos, donde se hacían actividades de subsumir, donde surgía el supuesto de hecho y se buscaba el supuesto de derecho, es decir, lo que acontecía en la práctica, teníamos que buscar que se cumplieran los elementos A, B y C y se subsumía y ya está. Creo que en eso, pues la inteligencia artificial hubiera sido fabulosa para el Estado legalista, porque bastaba darle insumos, se cumplía el insumo A, B y C y ya está. Por eso quise iniciar esta breve plática de estos pequeños minutos que, como decía el doctor Espinosa Licón, pues va a ser insuficiente. Pero voy a tratar a vuelo de pájaro decir esto y estas preocupaciones que implican para el derecho como se está construyendo actualmente. Ya ahora el derecho no es cumplir A, B y C, porque el derecho ya no solamente son reglas jurídicas o conjunto de normas. Así nos lo dijeron por muchos años y nos enseñaron que el derecho así se construía, a través del conjunto de normas, o para ser exacto, conjunto de reglas. Y que los jueces, en una actividad no tan compleja como ahora, hacía de esa manera. Pero ahora el derecho ya no se define así. Y quiero partir de esa apreciación para ir a lo segundo. El derecho ahora se habla como una práctica social. Una práctica social que va a cumplir una serie de principios y valores, que no están solamente en el campo de la moral y la ética, sino que esos conjuntos y valores están en nuestros sistemas constitucionales. Y ahí es donde viene la complejidad. Si nosotros abrimos cualquier constitución en nuestra América Latina, vamos a encontrar constituciones muy generosas que aspiran a la justicia y al deber ser. Vamos a ver constituciones que dicen toda persona tiene derecho al agua, toda persona tiene derecho de acceso a la justicia, toda persona tiene derecho a la salud, todas esas frases genéricas y universales las vamos a encontrar en todas nuestras constituciones. Entonces ahora resulta que el derecho ya no es conjunto de normas jurídicas, sino que además de eso, porque sí están las reglas ahí presentes en los códigos, pero ahora para resolver los conflictos normativos, los operadores jurídicos ya no solamente tienen la ley, que están las reglas jurídicas ahí, sino que están los principios constitucionales que vamos a encontrar en nuestras constituciones tan generosas en nuestra América Latina, incluyendo México, y sumen en los tratados internacionales, las convenciones y protocolos, donde el derecho ahora son un conjunto de fuentes normativas, jurisdiccionales, ya no solamente de nuestro territorio, sino a nivel internacional. Fíjense ustedes. Entonces ahora tenemos una serie de insumos que el operador jurídico debe de utilizar, no solamente como la ley, madre de todas las fuentes. No dirán, ahora, ¿por qué el profesor nos está diciendo toda esta historia? Pues esta historia es justo porque nos va a ser útil la inteligencia artificial. Entonces, entremos en materia. En todo este escenario de abstracción e indeterminación que se está construyendo el derecho, ¿qué nos va a servir la inteligencia artificial? Porque ahora el juez ya no es cumplir el requisito A, B y C, sino hay una serie de conjuntos y valores para llegar a la justicia, del derecho implícito y el derecho explícito. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque es esa nueva construcción. Les pongo un ejemplo ya para entrar en materia. Cuando yo estaba explicando qué era esta nueva construcción del derecho, que alguien la conoce como pospositivismo, les dije a mis alumnos, voy a buscar un ejemplo de la Corte Mexicana, de cómo están haciendo pospositivismo, ya no solamente aplicando reglas, sino principios, y en la práctica lo están haciendo. Busqué en una
tesis de un tribunal colegiado en México, donde decía derecho humano a la electricidad o la electricidad como derecho humano. Y eso, dice, bueno, es un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Si nosotros buscamos en la Constitución, no está el derecho humano a la electricidad, ni está en la Convención Americana, ni está en el Protocolo de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Pero jueces en México, un órgano colegiado de la Corte, del Poder Judicial, perdón, dice que la electricidad es un derecho humano. Y dice, para la salud se requiere la electricidad. Piensen ustedes. Empiezan eso, y lo definieron en un parrafito, fíjense ustedes, tan sencillo. Para comunicarnos necesitamos electricidad, sí. Para conservar y generar alimentos necesitamos electricidad, sí. Y empiezan a enumerar los derechos de la Constitución mexicana. Y para todos sus derechos se necesitaba electricidad. Dice, en consecuencia, sí es un derecho humano. Los teóricos y filósofos dicen, eso es derecho explícito, citando los derechos ahí, pero eso es derecho implícito. ¿A qué voy? ¿Qué tendrá que hacer la inteligencia en estos casos? Fíjense, razonamientos humanos, culturales, subjetivos. ¿Qué tipo de juez vamos a necesitar? ¿Y cómo nos va a auxiliar la inteligencia? Ahora, para construir en toda esta forma de elaborar y generar derecho, incluso no legislativo, ¿qué va a hacer la inteligencia? ¿Va a suplir al juez? No, pero sí le va a ayudar mucho. Y lo están haciendo en Argentina, lo están haciendo en Canadá, lo están haciendo en la Unión Europea. ¿Qué nos está ayudando la inteligencia? Tal vez sí lleguemos a que la inteligencia, como lo está haciendo el juez mexicano para generar ese derecho implícito, a lo mejor va a llegar en su momento. Pero, y luego al final diré ciertos sesgos y problemas que nos puede generar. Pero, ¿qué nos va a ayudar la inteligencia? Si tenemos un cúmulo de información y de expedientes y hay procedimientos muy mecánicos y casi se repiten y que a veces necesitamos muchísimo personal para resolver eso, mandemos a la inteligencia artificial. Creemos un chatbot para decir hasta auxiliar y ayudar en una consulta para cómo elaborar una demanda, cómo empezar a gestionar una posible conciliación, empezar a orientar a la ciudadanía como lo está haciendo Prometea en Argentina, o en Colombia, o en Inglaterra, a través de los tribunales en línea. Empiezan a hacer con elementos muy modestos, a través de jurisdicciones voluntarias o asuntos de menor cuantía. Imagínense ustedes en el Tribunal Administrativo en Jalisco para todas las fotomultas. ¿Cuántas personas se necesitan para tiempo hombre, para acceder a la justicia? Y los asuntos relevantes de gran reflexión intelectual y mediáticos y con relevancia política y económica y social, horas hombre dedicados a eso y lo demás se va retrasando. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial en esos procesos casi mecánicos? En el A, B y C tradicional, lo que el derecho tradicional resolvía, dejémosle de momento a la inteligencia artificial. ¿Cómo ya lo están haciendo en esos países que incluso hace propuestas de solución, incluso hasta es predictiva la inteligencia artificial, que nos ayuda, una, en temas de eficiencia, eficacia, de ser predictiva, de desemblantear una posible solución y decir a las partes, ahí les voy una posible solución en ese diálogo ya. Y las partes pueden decir, me parece bien esa solución. Y vamos y archivemos eso. O sea, la inteligencia puede ser muy útil para perfeccionar nuestras inteligencias humanas. Para nosotros en ese ejercicio de desgaste, si tan solo para foliar, para identificar y clasificar asuntos, si eso lo metemos a la inteligencia artificial, nos va a dar tiempo para esas nuevas dimensiones del derecho o esas construcciones postpositivistas que inspiran y demandan una verdadera justicia. Dediquémonos a eso. Porque en la etapa que me tocó ser consejero, en algunos jueces me decían, sí, pues nos estás diciendo mucho del nuevo constitucionalismo, del postpositivismo, del control de convencionalidad, de las nuevas fuentes del derecho, pero vean en materia familiar cuántos asuntos tenemos.
¿Nos va a dar tiempo para innovar y llegar a una verdadera justicia? Pues para eso está la inteligencia artificial, como ya lo están haciendo en muchas partes del mundo, en cuestiones muy elementales y mecánicas, porque nos puede quitar dolores de cabeza, nos puede ayudar muchísimo sin siquiera despedir una persona. Porque si al auxiliar, al secretario, le empezamos a dar esos cursos de actualización, de preparación para estas nuevas dimensiones del derecho, sería fabuloso para nuestras latitudes. Claro, no es la solución, ni es la panacea, porque a final de cuentas el ser humano tiene la última palabra. Diga, oye, ¿puede haber un riesgo? Sí, puede haber riesgos. Por ejemplo, si en el buscador la inteligencia artificial dice, voy a buscar cuestiones predictivas de cómo se está resolviendo un asunto de controversia familiar, un asunto donde de violencias de género, de temas de pluralismo cultural. Imagínense ustedes que metemos a la inteligencia una posible solución en un asunto sensible de percepciones plurales, de temas de diversidad sexual, en temas de diversidad cultural o concepciones de la vida o de la cosmovisión sobre la dignidad humana o la protección de la naturaleza o de la tierra. Imagínense qué nos va a decir. Pues históricamente han resuelto los jueces paleopositivistas. Puede haber, la inteligencia va a resolver de acuerdo a los insumos históricos que se va a tener. Eso nos puede generar un riesgo, sí, un gran riesgo, porque puede ser una resolución hasta discriminatoria, porque puede ser una resolución que no contemple un tema de género, un tema de identidad indígena o un tema de origen étnico como los afroamericanos o latinos en Estados Unidos. Imagínense la inteligencia artificial históricamente cómo está resolviendo la Corte norteamericana o los tribunales norteamericanos en tema de pluralismo. Puede existir sesgos. Por eso dice, a ver, si yo le doy insumos en el algoritmo, pues pueda ser que la inteligencia nos lleve y sea pospositivista. Si yo les doy los insumos con una versión de un nuevo constitucionalismo latinoamericano o de un pospositivismo universal donde los derechos estén presentes, fabuloso. Imagínense el enorme riesgo de la inteligencia artificial en temas de ética y en temas de derechos humanos sobre protección de datos, en temas de ética de la responsabilidad, el enorme riesgo. Yo escuchaba a Edgar hace rato y hablaba sobre el tema norteamericano, el tema europeo y el tema de América Latina. Claro, eso es muy importante. ¿Qué tipo de derecho, en qué tipo de realidad política y jurídica estábamos hablando? Porque no es lo mismo una realidad totalmente liberal, donde puede haber hasta campañas negras en Estados Unidos, a que le someto la inteligencia artificial a una posible predicción de respuesta jurídica en la sala superior en México en materia político-electoral. ¿Qué respuesta nos va a dar la inteligencia artificial para un mismo asunto de propaganda negra en Estados Unidos y un asunto de propaganda negra en México? Imagínense la respuesta. ¿Qué sobre los insumos y el algoritmo, en qué demarcación se va a tener que hacer para ser una cuestión predictiva? ¿Va a ser lo mismo en México y en Estados Unidos? ¿En uso de símbolos religiosos, por ejemplo? Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando una profesora se sintió agraviada cuando su hija en una escuela pública, en Italia, estaban residiendo en Italia, y la mujer llega, atea, llega a la escuela pública y ve el crucifijo en la escuela pública. Para ella fue un gran agravio para la escuela laica tener un crucifijo en una escuela. Y argumenta que se atentaba contra la educación laica tener un crucifijo en el aula. No le hacen caso en Italia, llega hasta el Tribunal Europeo y el tribunal resuelve diciendo, a ver, lo que les decía hace rato de los sesgos. El crucifijo para Europa no es un tema solamente religioso. Nuestra historia europea responde a la historia del cristianismo. Es un símbolo cultural
no es un símbolo religioso, por lo tanto no se atenta contra el Estado laico. Ah, pues estaría bien. Pero luego cuando resolvieron el velo islámico, que dijeron, no, si tú quieres integrarte en Francia como profesora y venir a impartir una clase, pero traes el velo islámico, atentas contra el Estado laico. Ah, caray, el velo islámico no es cultural. Estuvieron unos 800 años en la península ibérica. Ese es el tema de los sesgos. No sé si me doy a entender. Sí, pero empecemos, por eso la última palabra, el ser humano, y ese nuevo tipo de jueces, ese nuevo tipo de operadores que necesitamos. Entonces, en lugar del que el juez esté foliando, el auxiliar esté foliando y el secretario haciendo todo ese cúmulo de trabajo, vamos poniéndonos a estudiar sobre estas nuevas dimensiones y las complejidades del pluralismo actual en nuestros sistemas jurídicos, políticos y culturales, que son muy complejos. Porque imagínense los retos de la justicia cuando cuando nos encontramos con una persona abolicionista, otros pro aborto, otros de uniones de parejas tal y tal, otros a favor de las consultas públicas en inversiones en conglomerados indígenas, otros que están defendiendo su tierra, no, pero este es mi sitio sagrado. Imagínense la complejidad de la justicia actual. Por eso, perdón, quise tratar las preocupaciones, los grandes retos teóricos y filosóficos, con enlazarlo a la inteligencia artificial, sí sus bondades, pero sí sus sesgos y también sus riesgos. Entonces, yo con esto dejo estas pequeñas inquietudes que necesitaríamos horas para cada uno de estos asuntos que dejé anotado poder hacer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Jesús. Cedo el uso de la voz a la maestra Violeta Yasmín Sandoval Cortés, pues cuenta con 15 minutos. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde a todas las personas que están aquí presentes y a quienes siguen la transmisión también. Agradecer al Colegio de Jalisco y al doctor Edgar Rubalcaba por la invitación. Y pues bueno, yo traigo algunas reflexiones que generé sobre justamente las capacidades, usos y desafíos de esta inteligencia artificial y cómo se están implementando o se pudieran implementar en el Poder Judicial. Y les voy a platicar mis reflexiones desde 3 puntos de análisis. El primero, relacionado a la situación que guarda el uso de la inteligencia artificial, el uso de Internet, el uso de equipos móviles y de cómputo en nuestra sociedad, porque creo que tenemos que partir de ahí. Justamente estaba hablando el doctor Jesús, que esto ya es un tema, el derecho, si lo hablamos así solito, ya es nada. Tenemos que hablarlo desde un contexto más integral y social. Y entonces, si vamos a hablar de estas capacidades, retos y desafíos, tenemos que saber cómo está esta capacidad que tenemos en nuestro país sobre el uso del Internet, sobre el uso de equipos móviles y sobre cómo se están usando estos equipos en el cotidiano de las personas. En un segundo momento, quiero hablarles sobre mis reflexiones del uso de la inteligencia artificial ya propiamente en el Poder Judicial. Y esto basado en una plática, tal cual hice ahí un trabajo de acercamiento con un abogado postulante que justamente me refirió qué tanto esta inteligencia artificial está presente, ¿no? Y qué tanto sí lo que hay, que si un chatbot, que si el mismo sistema están funcionando o no. Y en un tercer punto, cerrar con algunas conclusiones justamente sobre cosas que considero deben de verse o preverse en lo presente y en lo futuro para la implementación de esta inteligencia artificial. Entonces, partiría con una pregunta. ¿Cuál es la situación que guarda el uso de inteligencia artificial, el uso de Internet y equipos móviles y de cómputo en nuestra sociedad? Para eso yo rescaté algunos datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Información de los Hogares 2024. Y pues bueno, esta se socializó apenas en mayo de este año, hace poquito, el 6 de mayo. Y les voy a dar algunos datos. Primero, se estimó que durante los últimos 4 años, más de 100 millones de personas usuarias de Internet, que es lo equivalente al 83.1% de la población de 6 años y más, acceden y usan Internet. Es un porcentaje alto. Es un porcentaje alto. Pero ahorita les voy a decir dónde encontramos estas diferencias.
o dónde está lo realmente preocupante. Al 2024 también se registró la cantidad de 98.6 millones de personas usuarias de teléfono celular. Altísimo. O sea, prácticamente todas las personas ya contamos con un equipo celular. Pasaron de un 78.3% en 2023, perdón, a un 81.7% en 2024. Ahora bien, este es un porcentaje general. ¿Dónde es donde vamos a poder encontrar como esta preocupación? En la diferencia entre zonas urbanas y zonas rurales. Ahí es donde está el verdadero tema. Y es donde a mí me preocuparía y yo enfocaría o pondría el tema de atención sobre los retos de la inteligencia artificial en el Poder Judicial. Porque entonces tenemos que hay un mayor o es mayor el porcentaje de personas usuarias en áreas urbanas que en rurales. Lo podríamos inferir, ¿no? Y con mayor me refiero a una diferencia aproximada de un 20%. Tan solo en 2024 las personas usuarias urbanas ascendieron a 86.9%, o sea, casi acercándose al 90%, con un 68.5% en rurales. O sea, y entonces, aquí yo lo que quiero es que ustedes vayan generándose preguntas, ¿no? Y entonces aquí es, ok, la justicia es para todas las personas. La justicia tiene que ser cercana, tiene que ser accesible. ¿Qué sucedería al implementar o con la implementación de ciertas estructuras por medio de inteligencia artificial con las personas de las zonas rurales? ¿No? Ahí como una primera reflexión. Ahora, si nos vamos al porcentaje de uso y acceso a Internet por sexo, que también ahí vamos con los sesgos de los que hablaba el doctor, vamos a encontrar otra diferencia. A lo mejor no tan amplia como esta del uso de zonas rurales y urbanas, pero sigue siendo una diferencia. El porcentaje de hombres que usa el celular y el acceso a Internet es mayor que el de mujeres. Es un 84.1% de hombres por sobre un 82.3% de mujeres. Respecto al uso de celular, es lo mismo. Hombres utilizan más el celular que las mujeres. El uso que se le da al celular también es un porcentaje altísimo para la comunicación vía redes sociales. O sea, es para lo que estamos utilizando actualmente estas plataformas o estos instrumentos y estos mecanismos. Ahora, respecto a las preferencias por tipos de celulares, están los smartphones al alza. Se estimó un 96.6% de las personas que utilizaba este tipo de celulares inteligentes por sobre un porcentaje ya chiquitito de los celulares tradicionales, ¿no? Ahora, específicamente en Jalisco, tanto el porcentaje de personas usuarias de Internet como de uso de equipos de móviles, perdón, se encuentran entre el 85.1 y 90%. O sea, nuestro estado a comparación de otros estados en la República es en los que más se usa el Internet y en los que más se usa el celular. Las computadoras ya, los equipos de cómputo en los hogares ha bajado muchísimo, es alrededor de un 45-46% de los hogares que cuentan con un equipo de cómputo. Ahora bien, yo les pregunto, ¿cuántas de las personas que estamos aquí hemos utilizado inteligencia artificial? Yo también, ¿no? Ahora, ¿cuántas de ustedes han utilizado ChatGPT? Aunque sea para ahí más o menos ver de qué trata, ¿no? Ok. De acuerdo al estudio Retos y Perspectivas del Trabajo, revelando las claves de la evolución laboral, elaborado por WeWork y PageGroup, el 48% de los mexicanos incorporamos la inteligencia artificial a nuestra vida diaria, aunque un 28% no la utiliza debido a falta de conocimiento. Ahí hay otro punto. O sea, sí, la inteligencia artificial es un hecho, ya está. Entonces el punto ahorita es cómo nosotros nos aprovechamos de esa inteligencia artificial y no cómo la inteligencia artificial se aprovecha de nosotros, ¿no? O sea, creo que es una segunda reflexión que yo también dejaría. Y entonces, esto también, el 28% que aún no la utiliza debido a falta de conocimiento, pero también un 24% que no la considera necesaria, ¿no? Y yo escuchaba a la jueza hace rato es que yo ya soy de otra generación. O sea, yo ya, ¿no? O sea, pero con todo y que digamos, yo ya pasé por esa generación que puedo utilizar, no. Todo lo que está ahorita a nuestro alrededor, aunque sea en un porcentaje mínimo, utiliza inteligencia artificial.
Ahora, el 59% de latinoamericanos, incluyendo mexicanos, creemos, quizás por tener uso de un celular, ya creemos que sabemos sobre la inteligencia artificial. Creemos tener conocimientos sobre inteligencia artificial y un 46% afirma utilizarla en su vida diaria. Esto de acuerdo a el informe Democracia, Percepciones sobre Inteligencia Artificial y Democracia en Argentina, Brasil, Colombia y México. Ahora, ya voy a la segunda parte. ¿Qué sucede con el uso de inteligencia artificial en el Poder Judicial? Y bueno, como les comentaba, para hablar al respecto, pues quiero platicarles sobre la experiencia de un abogado postulante. Su nombre es Luis. Y entonces Luis es un abogado que de manera regular acude a Ciudad Judicial porque pues tiene muchos asuntos y entonces va a revisar el estatus de ellos. Y platicando con él le preguntaba sobre su experiencia con la aplicación o respecto a la aplicación de la inteligencia artificial por parte del Poder Judicial. Y su respuesta fue la siguiente. Me dio los siguientes puntos. 1. En general, no se utiliza la inteligencia artificial en el Poder Judicial. 2. En el Supremo Tribunal de Justicia, el sistema de consulta en línea se realiza de manera tradicional, sin apoyo de una inteligencia artificial que da acceso a búsquedas en lenguaje natural o búsqueda semántica. 3. Aun cuando tiene habilitado un chatbot en la página, este no responde y me mandó captura de pantalla del mensaje enviado y pues ahora sí, ¿no? Gosteo. Nunca le respondieron. Siguiente punto. Lo mismo sucede en el Consejo de la Judicatura. En la consulta del boletín no hacen uso de ningún tipo de inteligencia artificial y todas las consultas son de forma tradicional. En cuanto a los juzgados, siguen utilizando un sistema de libretas físicas para organización y localización de expedientes sin ninguna posibilidad de consultar esa información de forma digital, mucho menos con ayuda de inteligencia artificial. Los secretarios no tienen ningún tipo de asistencia de la inteligencia artificial para proyectar acuerdos, por ejemplo, para tener sistematizados los criterios del propio juzgado, y que son cosas que se han estado platicando. O sea, qué necesario y qué indispensable sería que se utilizara este tipo de inteligencia. ¿Para qué? Para auxiliar, o sea, tal cual, para facilitar, y que más allá de ver a la inteligencia artificial como que le va a robar la labor o el papel al abogado, a la abogada o a quien está en estos espacios, no, nos va a facilitar la vida. Por eso les decía, hay que ver cómo nos aprovechamos de la inteligencia artificial y no cómo la inteligencia artificial se aprovecha de nosotros. Y me refería, por último, solamente 3 juzgados de cada materia reciben juicios en línea. La plataforma presenta varias deficiencias, como presentar los acuerdos de manera desorganizada o no mostrar las promociones, sino hasta que se acuerden. Los acuses no detallan los anexos que se acompañan. Estos fueron los puntos, no se los digo yo, me los dijo un abogado litigante, postulante, ¿no? Que está todo el tiempo ahí, y que entonces él me dice, claro que a mí me sería súper fácil, pues poder ya no tener que acudir y tener que revisar las libretas que están ahí, y ya yo poder observar de manera más clara, más concreta en un sistema, pero no un sistema en el que yo también tenga que hacer la búsqueda, que nada más estén ahí y yo tenga que hacer la búsqueda solito, no. Que justamente con estos algoritmos que se generen, con estos mecanismos, pues se facilite justamente. Así como Luis, sé que otros abogados y abogadas pues se enfrentan a estas situaciones, no creo que sea el único. Y si ellos se enfrentan a estas barreras y problemáticas, imagínense qué sucede con las personas que buscan acceder a la justicia, ¿no? Imagínense qué sucede con estas personas que justo están en las zonas rurales y que hablábamos de que están 20% por debajo del uso de y acceso a Internet y de equipos también de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos puntos. Y para cerrar esto, yo sí quisiera, bueno, esta segunda parte, porque me falta mi parte de conclusiones. Sí, claro, le dije, ay, que no, esperen. Ajá, todavía tengo tiempo. De acuerdo al informe El futuro de la justicia digital, ventajas y riesgos de inteligencia artificial aplicada a la impartición de justicia, elaborado por México Evalúa, se hace un diagnóstico desde 4 dimensiones, como la social, la cultural, la educativa y la tecnológica, considerando además las cuestiones regulatorias. Y al respecto, yo rescaté algunas ideas que se mencionan en este informe. Primero, desde lo social. Desde lo social, la inteligencia artificial, de acuerdo a este diagnóstico, la inteligencia artificial puede influir en la percepción y experiencia de justicia de estos grupos, identificando preocupaciones específicas
como la perpetuación de sesgos, que ya se habían hablado, y la necesidad de transparencia en las decisiones automatizadas, que también, ¿no?, se refería hace un momento. O sea, no solamente es la información que se vierte en las plataformas, sino el cuidado que se debe de tener de las mismas por todos los lineamientos de transparencia y de acceso a la información. Y bueno, además es importante, de lo que ellos refieren, examinar la igualdad y accesibilidad de la justicia. O sea, ¿quién podría acceder a la justicia bajo estos criterios de inteligencia artificial con esta sistematización? ¿O a quiénes se les complicaría más? Y hace énfasis además en la importancia de diseñar sistemas de inteligencia artificial que respeten y observen los derechos humanos y promuevan la inclusión social. A mí me parecería fabuloso que se incluyera la inteligencia artificial para poder dar accesibilidad, a personas ciegas, por ejemplo. O sea, que el sistema sea más amigable y que pueda proveerle información más fácil o de un acceso más fácil a las personas que tienen alguna discapacidad. Creo que la inteligencia artificial podría facilitar, además de los procesos en cuanto a la sistematización, manejo de información y toda esta parte, ¿no?, de datos y documentos, podría facilitar mucho para las personas que tienen alguna discapacidad. Ahora, desde la dimensión cultural y educativa, este informe describe que hay brechas en la formación tecnológica y digital. Claro, o sea, no todas las personas tenemos o hemos tenido los mismos privilegios. Y entonces, no todas las personas saben cómo utilizar o qué uso brindarle a estos aparatitos, ¿no? Y a lo mejor nada más si los utilizamos para justamente comunicarnos por redes sociales y ya está, pero no identificamos cuál puede ser el otro alcance de lo mismo, de estos mecanismos. También habla acerca de brechas, de estereotipos y prejuicios culturales. En 2023 salió un informe de la UNESCO que justamente habla acerca de las brechas que está generando la inteligencia artificial desde la perspectiva de género. Y entonces, la inteligencia artificial se ha comprobado que sigue perpetuando la violencia y que sigue perpetuando las desigualdades de género en nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial la construimos, o esos algoritmos se construyen por seres humanos. Y entonces, ahí es otro punto importante a preguntarnos. ¿Quién está generando la inteligencia artificial? ¿Cómo la están generando? ¿Para qué la están generando? Porque entonces, si no, se va a convertir en un mecanismo también de perpetuación de violencia, sesgos, discriminación, etcétera. Y después habla desde la implementación tecnológica. México ha avanzado, tampoco es que estemos en ceros ni mucho menos. Y ha realizado progresos importantes en el despliegue de una amplia red de cobertura de Internet. No obstante, la capacidad técnica para mantener y actualizar esa tecnología sigue siendo preocupación. O sea, las instituciones necesitan inversiones continuas para mantener actualizados los hardwares, los softwares, así como redes de comunicación seguras y eficientes, ¿no? O sea, verter nuestra información ahí en una red que es poco segura, pues nos deja súper expuestos y expuestas a las personas, ¿no? Ahora, ¿qué podría concluir? Y ahora sí, para cerrar. Primero, no estamos en ceros. Existen avances normativos y regulatorios en nuestro país que medianamente nos pueden otorgar certezas. Esto no quiere decir que ya esté todo. México cuenta con un marco legal, con leyes como la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y que ahorita con el tema de transparencia, pues también, ¿no? Estamos como, ay, ¿qué va a pasar, no? Pero bueno, y bueno, hay legislación que pueda adaptarse, hay otros criterios normativos, legales, que están ahí presentes y que podrían servirnos para generar una regulación mucho más robusta. Y que ya en el Senado y en el Congreso de la Nación, en el Congreso de la Unión, ya hay propuestas que están por ahí trabajando vinculadas a inteligencia artificial. Por ello, es necesario partir de identificar las necesidades de todas las partes a suerte de diagnóstico. O sea, no podemos o no se puede aplicar algo si antes no se identifica cuáles son las necesidades, tanto del Poder Judicial como de quienes van a utilizar o acceden a los servicios de este Poder Judicial. Entonces es importante la generación de un diagnóstico para así elaborar un plan específico que incorpore la inteligencia artificial. Porque sí, o sea, podemos hablar de que la inteligencia artificial es necesaria. Sí, claro que es, porque ya está, hay que aprovecharla. Pero, ¿cómo la vamos a utilizar?
nada más desde nuestro privilegio y siguiendo estas prácticas como paternalistas de yo sé lo que el pueblo necesita y lo que la gente necesita y no considerando cuáles son las necesidades reales de quienes van a hacer uso de. Se necesita, además, y ya con esto cierro, me faltan 2 puntos justamente, ¿ok? También hay que pensarse en la asignación de presupuesto con el cual se pueda hacer frente, ¿no? Justamente para esta actualización y mantenimiento constante de estas plataformas relacionados a la infraestructura y a las medidas de seguridad correspondientes. Y además establecer lineamientos para llevar a cabo procesos de formación y capacitación. O sea, ¿cómo vamos a implementar algo si antes no se socializa? Si antes no se da a conocer para qué nos puede funcionar. Creo que eso es bien importante y ha sido, creo que una falla general. Diario queremos implementar cosas sin identificar como riesgos o hacer algo previo, identificar algo previo. O sea, llegamos y aplicamos y está bien. O sea, no quiero decir que esté mal y con esto quiero desestimar los esfuerzos que se generen, ¿no? Pero si se aplican, vamos haciendo esta suerte de supervisión. Y pues bueno, establecer principios éticos bajo los cuales se tiene que regir el uso de la inteligencia artificial. Y ya por último, sí será necesario integrar una perspectiva de derechos humanos desde interseccionalidad. O sea, identificar justamente, por eso quise iniciar con esta cuestión general de cómo está el acceso y uso de Internet en la población urbana y rural, porque la inteligencia artificial nos da la oportunidad de aprovecharla, más no de que se aproveche de nosotros. El uso adecuado de la misma puede acercarnos unos pasos más a la justicia, a una justicia accesible, a una justicia cercana para todas las personas, en la cual se considere o se tenga que considerar la perspectiva de género y se disminuyan las brechas y los sesgos. Ahí cerraría mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Violeta. Bueno, procederemos a sesión de preguntas y respuestas de manera directa y a partir de ahí creo que puede haber respuestas y quizás alguna réplica a lo que entre ustedes expusieron, quizás algunas puntualizaciones si así lo estiman necesario. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? Adelante. Bueno, muchas gracias, maestra Violeta y doctores Jesús Becerra y Daniel Espinosa Licón por sus brillantes exposiciones. Y realmente me pusieron a mí a reflexionar en varios aspectos que les quisiera consultar, ¿no? Una primera pregunta para los tres es preguntar qué factores consideran ustedes que determinan la no adopción de inteligencia artificial en el Poder Judicial en México y Jalisco, ¿sí? Cuando digo factores me refiero capacitación de personal, falta de recursos económicos, humanos, voluntad política de autoridades judiciales o del Ejecutivo, rasgos culturales, resistencia al cambio. ¿Qué factores están haciendo que no tengamos todavía un Prometea, que todavía no tengamos un chatbot que agilice todo lo que decía el doctor Jesús que se podía agilizar, ¿no? Es una pregunta para los tres. Una pregunta para el doctor Espinosa Licón, por su labor, es, y sobre todo por cómo explicó este caso tan jurídico técnico, me pareció muy ilustrativo lo que mencionó, y yo me preguntaba, ese conocimiento que usted demostró ahorita en su presentación, ¿cuántos juzgadores los tienen? ¿Están preparados los juzgadores para juzgar actos ilícitos en torno a la IA en Jalisco, en México? ¿Están preparados o no? ¿Tienen eso que usted nos explicó de los hash, etcétera? ¿Lo saben todos los jueces en Jalisco y tenemos habilidades, conocimientos, peritos que sepan entender eso? Y también otra pregunta, digamos, para los tres, pero principalmente tal vez para el doctor Jesús Becerra, que hablaba de estos cambios de para qué empezábamos a usar la IA. ¿Cuáles consideran que son los dentro de los puestos en el Poder Judicial, cuáles creen que sean los primeros que vayan a ser suplantados por las máquinas de inteligencia artificial
y cuáles creen ustedes que no podrán ser desplazados por la IA. Esas serían mis preguntas. Bueno, es un comentario, entre comentario y pregunta, porque si bien a partir de las estadísticas que comentaba la maestra Violeta, pero también de las dinámicas que expusieron, o sea, queriendo o no, nos metieron al uso del celular, al uso de redes sociales, al uso del internet y al uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchos procesos ¿quieres usar banco? Tu banca electrónica. Que si quieres acceder a el reconocimiento facial. Entonces, ¿quieres o no? Ya te metieron al baile. Pero también, ¿qué pasa con esta brecha que se está ensanchando? No nada más por la cuestión de la edad, sino la cuestión de acceso a esta tecnología, que si bien hay un artículo constitucional que marca el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, ok, pues sí está en el papel muy bonito, pero ¿y en realidad tenemos acceso? Había un caso, pero se presenta un caso, esta semana me toca documentarlo, de una persona adulta mayor, donde el banco no la dejaba acceder a su aplicación por el reconocimiento facial, en una población rural. Y entonces la familia tuvo que contratar una ambulancia para llevarla en camilla al banco para que vieran que sí era ella, porque si no podía tener acceso a su dinero, que era su pensión y con lo que ella solventaba a su familia sus gastos. Entonces dices, bueno, ¿dónde está el acceso, no? A toda una serie de elementos fundamentales para tener una vida digna. Entonces, si bien la inteligencia artificial, como mencionas, es que no nos utilice, ya nos está utilizando. Nos está marcando la pauta y nos está marcando qué hacemos y qué no hacemos, queramos o no. Entonces, ante esta dinámica, ahora sí, ¿podremos hacer algo? Una pregunta al doctor Daniel. Estuvo muy interesante la cuestión del contrato. Ilustraste muy bien. ¿Cómo queda en la era industrial? Se generó la teoría del contrato. No se podía hacer nada si no había un contrato, y el contrato significó pues una palabra escrita. ¿Cómo queda ahora con todo esto, Daniel? ¿Me permiten? ¿Comienzo yo? Falta una. No. Es que eso nos da para... Ya, es una y ya. Respuestas y nos vamos. Bueno, esencialmente yo tenía una pregunta para la maestra Violeta. Expuso datos bien interesantes y sobre eso yo generalmente escucho en diversas áreas que el uso de la inteligencia artificial siempre tiene que procurar que no exista esta brecha, ¿no? El problema es que yo siento que a partir de lo jurídico es más importante tal vez que en otros ámbitos. Sin embargo, ¿de qué manera realmente concreta o qué puntos, qué propuestas hay para que esta brecha realmente se disminuya? Porque yo siento que nomás se dice, pero no hay como acciones claras sobre eso. Muchísimas gracias. Ahora sí ya. A ver, de manera muy rápida. Primero quisiera mencionar el tema de la entrevista al abogado Luis. Efectivamente, se gastó un recurso extraordinario o apoyos incluso de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Fueron $19 millones, lo que la Embajada nos dio en apoyo, en equipo, no en dinero, en equipo y software, para que el juicio en línea estuviera funcionando. Tenemos hoy una disonancia cognitiva impresionante. Yo le decía, es que la gente no quiere, es que la gente no avanza, es que la gente no promueve. Pedí la estadística de hoy, de los juicios en línea. Hoy me la acaban de pasar, se las comparto. Desde que inició, hace 3 años, el día de hoy se han presentado 1,600 juicios en línea y más del 50% terminan en línea y siguen en tradicional porque las partes no quisieron. Porque yo no puedo obligar a las partes a que sea en línea. Hay un principio de elegibilidad, de que ellos deciden cuál es la modalidad y el formato. Yo lo empiezo en línea, en plazo, y el que contesta dice, yo lo quiero tradicional, nos vamos en tradicional y se acabó un juicio en línea. Hay un proyecto que no se ha aprobado para que sea híbrido. O sea, el que quiera tradicional, que siga presentando su escrito y que vaya a Ciudad Judicial a ver su expediente. Y el que no, todo su expediente lo ve en el teléfono. ¿Habría fallas?
como hay fallas en los humanos. Ahí te dicen los códigos procesales, en la mayor de casos, tienes 3 días para sacar la promoción, y habrá juzgados que sí te lo sacan en 3 días. Pero ahora, por ejemplo, los familiares, a ver si en 3 días te sale el acuerdo, después de que cada año están llegando 4,000, 4,500 juicios nuevos. Es imposible que en 3 días, pues sucede lo mismo en línea. Habrá errores, es perfectible, pero el sistema te está generando ya todas las estadísticas. 1,600, nada más el año pasado fueron 160,000 juicios, ¿saben? El año pasado. Y estoy hablando de 3 años, 1,600 juicios en el primer partido. Y de los juzgados netamente en línea, son juicios no contenciosos, que en divorcios en 15 días pueden estar, anotaciones de acta, rectificaciones de acta, homologación de sentencias en el extranjero, que no tengo contacto con el juez. Todo es totalmente en línea, que ya no tengo que pagar copias certificadas, porque imprimo y las copias son autenticadas. Y que me entendieran los oficiales del registro civil, que quisieran recibir los oficios. Fue un problema para que todas las autoridades entendieran, que la oficina del registro civil contestara, que la Procuraduría Social aceptara los emplazamientos en línea. Pero todo eso lo fuimos sorteando con una ayuda extraordinaria de los consejeros, de autorizarme la firma de convenios para poder avanzar. Bueno, han sido de todos los juzgados contenciosos, en total 1,600 asuntos. De los no contenciosos, 1,078 en 3 años. Eso no es mi culpa, eso es culpa del litigante. Y mira, te cuento un caso. Un abogado me habló y me dice, que es mi amigo, oye, Daniel, así, palabras literales, va a quedar grabado, pero así me lo dijo, tu chingadera de juicios en línea no sirve. No sirve. Ya le intenté, tengo aquí 3 días intentando presentar una demanda y me la rechaza. No sirve. Que a ver, me interesa arrancarlo y escuchar esos casos como el tuyo para hacer que esto funcione. A ver, todo el equipo, la empresa, los de la embajada, al informático, todos aquí quiero que escuchemos la problemática, que venga aquí en el tribunal, le vamos a hacer el trámite para subir la demanda para que vea el ABC, porque además hay videos, tutoriales en la página. Bueno, llegó, empezamos el ABC, rechazada. El informático Lolo me dijo, ¿esa firma está vigente o no está vigente? No sé, el informático eres tú, permítame. Ya está, su firma electrónica caducó. Nada más tiene vigencia por 1 año. Lo que no sirve es su chingadera de firma electrónica, le contestó, porque no se actualiza, abogado. En ese ratito se la actualizaron, la presentó y se admitió. Hay problemas de todo. Y yo a partir de esto puedo decir, el problema es este. Tuve otro caso. El abogado presentó quejas. A este grado llegó diciendo que no servía el sistema. Se amparó sobre el sistema. Yo decía, hijo, ¿hasta dónde hemos llegado reclamándome de que no le llegaban las notificaciones? Todas las notificaciones son por correo electrónico. Puso un punto, error, y se los mandaba a otro correo que no era el de él. Pero tuvimos que darle trámite a todo el procedimiento. O sea, hay errores digitales, sí, pero también errores humanos, y se los achacan a la institución. Mi mayor problema ha sido la disonancia cognitiva de que la gente no quiere. Al interior del Poder Judicial, le decimos a todos los jueces, secretarios, notificadores, tienen que tener firma electrónica. Porque a hoy todos pueden presentar, todos los foráneos tienen competencia. Y en el primer distrito solamente 3 de cada materia, pero tengo 2 de competencia totalmente en línea en todo el estado. Pero no hemos entendido los temas competenciales todavía, que están explicados ahí en la página, con videos tutoriales. Bueno, llegó la fecha y los jueces no tenían firma electrónica. Y me doy cuenta que no admiten, y va un abogado y se queja, tengo 1 mes y no me la admiten. Usted dijo que en 1 mes estaba terminado el juicio y ahora resulta que en 1 mes no me la admiten. Presenté otra tradicional y ya me la admitieron en 15 días. Hablo con el juez. A ver, ¿qué pasa con tu tema? No, presidente, ya se admitió. A ver, aquí el sistema me dice que no está admitido. Déjeme ver qué sucedió. Se tardó como 3 horas. Presidente, sí está, chéquenlo. Le vimos y ya estaba. Dije, a ver, verifícame el hash. Ya verifica el hash. Ese día y a esa hora se subió. Le digo, a ver, compañero juez. A un visitador, a una visita ordinaria, tú le puedes decir el acuerdo y la sentencia está desde hace 1 mes porque tú le pusiste el día que tú quisiste. Y la notificación la pones personal, cuando debió haber sido en lista, si la sacaste en plazo y en término. ¿Por qué me pones que la sentencia es notificación personal si debe ser en línea? Digo, debe ser por listas la notificación porque salió en el término. En este caso, el hash me dice que hoy hiciste el acuerdo y hoy lo firmaste. A mí no puedes mentir. O la tecnología no te deja mentir. Hoy lo firmaste. Eso te dice el hash. No sabías, pero de hoy ya sabes. No mientas así, porque la tecnología te va a delatar. Bueno,
Otro juzgado, lo mismo, le hablo, no tenía firma electrónica. Los requerimos, ¿de acuerdo, amigo? Los apercibimos con abrir el procedimiento administrativo si no sacaban su firma electrónica los jueces. Sí. ¿Les valió? ¿Les valió sí? Ah, bueno. Un auxiliar me dio la idea. Me dijo, oiga, presidente, pues ¿por qué ya no les paga por transferencia? Páguenles por cheque, ¿no les gusta la tecnología? Buena idea. Aprobamos un acuerdo en el consejo. Aquí el consejero será testigo. No se les va a pagar a los secretarios, notificadores y jueces que no tengan firma electrónica. No les gusta la tecnología, paguémosle en cheque y que vengan al consejo por su cheque y que vayan a hacer fila al banco a cobrarlo. No les gusta la tecnología. Fue la forma en que los obligamos. 50 se fueron a tramitar la firma electrónica a partir de que les dijimos que le íbamos a pagar en cheque. Hay una disonancia cognitiva en todo. Utilizamos inteligencia artificial en el Poder Judicial, sí, en el Tribunal y en el Consejo de la Judicatura, un tema que también nos ayudó el consejero y que su votación fue muy importante. De jurimetría, comenzamos con jurimetría, muestro la computadora, ustedes entran a la página del Tribunal y del Consejo, las dos la tienen, es análisis de sentencias a través de inteligencia artificial. Ustedes entran, puede haber un problema por internet, que sea lento, listo, entramos a la página del Tribunal. Y esta página es totalmente de jurimetría. Todas las sentencias tienen que ser públicas, ¿cierto? Tenemos 10 días para que los jueces y magistrados subamos las sentencias a una página de transparencia. Y ahí están todas las sentencias, que tenemos un buscador. Entonces pueden buscar la sentencia que quiera, feminicidio, homicidio, juez primero, segundo, tercero, familiar, mercantil, salas, por lo que quiera. Pero si yo quiero hacer un análisis de cuántas sentencias dictó un juez, no lo tengo. Tengo que revisar una por una. ¿Cuántas sentencias dictó de feminicidio o cuántas acciones de divorcio resolvió un magistrado o un juez? Lo tengo que revisar una por una. Pues, ¿qué creen? Tenemos esta página de inteligencia artificial donde es una jurimetría, es inteligencia artificial generativa. Yo no tengo las estadísticas como ustedes las quieran. Me las genera en ese momento. Me las hace en ese momento como ustedes quieran. Yo puedo, ya tengo algunas de cajón. Todas las sentencias, mientras yo las subo en 10 días, automáticamente el sistema las jala y las sube. Aquí yo puedo revisar todas las sentencias que ha dictado un juez o un magistrado. El sentido de las sentencias. ¿De qué materia? Mira, aquí me dicen la lista de todos los magistrados, cuántas sentencias ha dictado. Me puedo ir por año, me puedo ir por magistrado. Aquí voy a ir por magistrado, por ejemplo, aquí hice todas, me voy año, por año y el magistrado Adrián Talamantes ha dictado 68 sentencias. Esto me lo generó en este momento porque aquí se lo pedí. Y me dice que ha dictado en materia civil 54 sentencias, en materia familiar 7, en materia mercantil 7. Y puedo ver cuántas confirmó y cuántas revocó, cuántas modificó. Así. Es inteligencia artificial muy insípida si ustedes quieren. Pero en tema de estadísticas me la está dando. El Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal tiene esta página. ¿Qué pasa? Luis no se ha metido a picarle a la página. O ha tenido algún problema de impas con la tecnología que me fastidia, me harta y ya no quiero. Estamos arrancando, sí, solamente el Poder Judicial de Jalisco lo tiene. Solamente porque esto es carísimo. ¿Sabes cuánto cuesta Prometea? Yo tuve contacto con la Universidad de Buenos Aires porque ahí se generó ahorita me acuerdo el nombre del joven. Usted estuvo en esa reunión virtual que tuvimos con ellos. 20 millones costaba. Yo no los tenía para comprarle. Pero a partir de la compra tenemos que trabajar 1 o 2 años para empezar a generar toda la información. Quise firmar el convenio. El tiempo no me dio, terminó la presidencia y ya no me dio, pero yo empecé a trabajar para sentencias predictivas que nos dieran un porcentaje como Prometea o Pretoria, que nos dieran un porcentaje de sentencias de una predictiva. A ver, tengo las pruebas y eran escaneo el expediente y me sacaba una predictiva de sentencia, un proyecto de sentencia extraordinario, pero había mucho trabajo de por medio y dinero que en su momento no tenía. El último año ya lo tenía y ya cuando quise firmar el convenio para trabajarla, el tiempo ya no me dio porque se acabó. Y los trámites administrativos entre la Universidad de Buenos Aires y el tribunal, porque tenemos que firmar el convenio con ellos, ya no nos dio, pero costaba 20 millones. Y en un principio no lo tuve. Hay disonancia cognitiva. Los jueces no están muchos capacitados en ello. Veía un video de un compañero juez mercantil. Es que si ustedes presentan un video es prueba y tiene que valorarse. Y sí tiene que valor. Bueno, sí tiene valor. Sí, bajo unos principios y unas reglas. Y la Corte ya nos dijo los principios y las reglas y el tema de integridad. Y si no cumples con la integridad, pues tu documento digital no vale. Y si lo objeto y no me doy la oportunidad de defender, pues no vale. Hay reglas, porque ese criterio español que les mencionaba después, la primera sala de la Corte la adoptó. Si hay una impugnación y el otro no trae la fuente, telas.
Entonces ya el criterio lo adoptó el del Tribunal Constitucional, lo aplicó la primera sala de la Corte en materia penal. Pero también hay otros criterios de geolocalización en materia mercantil. Oye, yo quiero justificar que yo no compré, que yo no pagué. Y mi excepción es, vengo a justificarte que estuve en otro lado y quiero una georreferencia de mi teléfono. Ah, pues entra la tecnología. ¿Y cómo voy a extraer esa información? Es digital. ¿Dónde está esa información? ¿Quién me va a aportar esa información? Pues una información de mi IP de mi teléfono. Este teléfono está conectado hoy a una internet, a una red pública. Y entonces hay una información de que mi teléfono estuvo conectado cuánto tiempo en este lugar y a qué páginas entré. Y quedó guardada esa información. Y esa información puede ser utilizada para una acción civil, familiar, mercantil, laboral, para penal, para justificar una conducta delictiva. Sí, el problema es cómo extraer esa información. ¿Cómo la voy a pedir? A ver, yo firmo un contrato con la empresa Telcel y entonces hay información de datos del contratante. Ya tienen todos mis datos ellos. Si llega un particular y pide la información a Telcel y Telcel se la da, hubo una violación a los derechos al acceso de la información. Mis datos estaban protegidos y ellos lo vulneró. Van y los usan para una acción. La prueba no es ilícita. Claro que es ilícita. El ministerio, el policía fue y se las solicitó en económico y se las dieron. Ah, es que él puede. Espérame, fundada y motivada porque hay un derecho a proteger la protección de datos. Y si no lo hizo fundado y motivado, la prueba es ilícita. La prueba es nula. No vale. Pero ¿quién ha hecho valer eso? Esa es tarea del abogado. Si el abogado no hace valer la ilicitud, se convalida. 101 del Código Nacional. Y en materia civil, si yo no cuestiono la validez del documento, hay convalidación también, ¿no? Por los temas de nulidades. Bueno, pero fíjense cuántos datos estuvieron protegidos en esto, nada más de que mi teléfono se conectó a una dirección IP del Internet. Pero también hay datos hay datos de conexión. Hay los datos de la empresa y los datos conservados, el mensaje que yo envié. Y el que yo envié y donde me conecté está protegido por un derecho. El derecho a la protección de comunicaciones, a la inviolabilidad de comunicaciones. Y si se extrajo, no por la autorización de un juez federal competente para ello, la prueba es ilícita. ¿Y cuántos juicios tenemos donde se han extraído pruebas así, vulnerando derechos fundamentales? Estamos en pañales en muchas de estas cosas. El tema nos da para mil cosas. Para mil cosas. ¿Cómo justifico una conducta delictiva y un fraude con un deepfake? Ah, pues los trae, lo descargas y ahí está el video, mira, y justifica que es falso. Necesito el hash. Y si tú los trajiste de una manera incorrecta, no aplicaste el bit and bit y utilizaste el formato logback, es ilícita. No es ilícita la prueba, pero es ineficaz porque no es auténtica. No te justifica la autenticidad. Tiene que ser a través de un formato imagine forense o bit and bit. ¿Qué forma los trajiste? Y hay muchas cosas, perdón. Y ya no contesté muchas preguntas, pero bueno. Nada más el tema de los biométricos. ¿Se regulan los biométricos para consentir? En algunos lugares de Europa están consentido el dato del biométrico. El iris para ingresar a un país. Ustedes han ingresado, por ejemplo, a Japón o han entrado a Israel. Todo es con el tema de los biométricos. Yo paso el pasaporte y ya no hay un agente aduanal diciéndome que pasé. Pasé mi pasaporte a la máquina y ya llega la cámara, ¡pum! Y yo vi mi fotografía y todo. Un día fui a la embajada, entré a la embajada, pasé mi pasaporte, ¡pum! Y apareció qué día entré, a qué hora entré. Perdón, ya no pasé mi pasaporte con el puro identificación de rostro. Así funciona en Israel las cosas, pero bueno. Muchas gracias. Sí, pues bien, atendiendo las preguntas, creo, pues ya algunas cosas las mencionó el magistrado. Creo que coincido en el tema de las cuestiones cognitivas, el tema cultural, las resistencias, pero no son las únicas. Hay más factores. Obviamente, temas de resistencia por las prácticas añejas. Pongo un ejemplo en el tema, por ejemplo, en Colombia se asignan los casos por IA. Para a quién le toca cada juzgado. Imagínense lo que eso significaría que ya, bueno, ya hay avances también en nuestras latitudes, pero que sometamos todo ya. Oficiales de parte se acabó. Se acabó. Decía, ¿qué área? Oficial de parte se acabó. Y adiós a muchos señalamientos. Un tema con inteligencia artificial, asignación aleatoria de los asuntos. Sin un avance sustancial para nuestras latitudes. Y dice, ¿esas plazas se desaparecerán? No, utiliza
tantas personas y manos se necesitan para los rezagos históricos del Poder Judicial. No es que la IA venga a desplazar personas, no, viene a fortalecer para acabar los grandes rezagos. No es una lucha entre la inteligencia y los puestos de trabajo, no. Dejémosle hacer todo lo demás que se necesite. Otro ejemplo, estoy hablando de oficialidad de partes, que eso sería un hitazazo para nuestra latitud, es un tema tan elemental. Otro, el tema de la supervisión y visitas. Van los visitadores, y ahora ya algunas las hacemos en línea, pero incluso con que pongan la parte los integrantes de los órganos de vigilancia, administración, supervisión y los abogados, imagínense que ya los abogados dieran, los litigantes, dieran la anuencia para todo en línea, los tiempos, las supervisiones, cuántos indicadores de rezago en temas de corrupción se bajarían. Y el visitador, mira, oye, ¿cuándo te presentaron la solicitud? Ayer. ¿Cuándo acordaste? No, todavía no. El código procesal te dice que tantos días. ¿Ya lo hiciste? ¿No hiciste? Tache. ¿Sí lo hiciste? Palomita. O sea, en línea el órgano de vigilancia y supervisión va a estar haciendo todo. Imagínese el tiempo, hombre, que se ahorrará en todo lo demás. Desplace esas pasas, pon de secretario, de, no sé, de relator, de lo que sea. Es decir, no estaríamos hablando de quitar plazas, sino fortalecer la justicia. Es decir, hay unas áreas de oportunidad inmensas, inmensas, temas de archivo, de sistematización de información, ya se mencionaba. Creo que si metemos, ya está el ejemplo en materia familiar, ya ahora desde Estados Unidos no necesariamente va a venir aquí, que ya lo vimos en ejemplos tangibles. Conéctate a una audiencia, llega hasta una audiencia de metaverso y ya se puede hacer todo. Es decir, yo creo que son grandes oportunidades que se tienen de desarrollo y de oportunidad que si superamos con esas dos que les mencioné, estamos en el primer mundo. En el primer mundo. O mínimo diciendo, bueno, ya lo están haciendo en Colombia, ya lo están haciendo en Argentina. Por ejemplo, Argentina tiene un chatbot que le llaman Justina, de orientación también jurídica. Y empiezan, ¿sí? Imagínense ustedes, y son inversiones millonarias. No, incluso me voy a lo que ya se mencionó, el dato de 20 millones. ¿Cuánto se le paga a un juez anualmente? Y el trabajo que estaríamos del rezago. Imagínense en materia familiar, que es el gran reto, y en todas las demás áreas, pero sobre todo en particular por los temas sensibles. No, creo que estamos ante una oportunidad muy fuerte, claro, cuidando los sesgos, porque las desigualdades, ya lo mencionaba la maestra Violeta, las enormes desigualdades también en nuestro continente, por la exclusión de que no todos tenemos acceso a medios tecnológicos, las grandes desigualdades culturales, educativas, económicas, son una gran barrera que tenemos que hacer, pero se pueden hacer acciones afirmativas de formación, de capacitación, de sensibilización, con eso ya, o sea, no es que estemos descubriendo el hilo negro, rápido sabemos en qué comunidades, en qué nichos de oportunidad para entrar de lleno. El tema de la justicia no es solamente de un funcionario, el tema de la justicia no es solamente de un poder, el tema de la justicia es la convergencia desde el tema educativo, desde el tema gubernamental, desde el tema legislativo, que hay cosas, el tema de la firma, que necesitamos una gran reforma legislativa para adecuar en Jalisco porque había trabas normativas. Entonces, el tema no es privativo de un poder. El tema es educativo, el tema es cultural, el tema es gubernamental de diversas áreas y humano. Hay barreras que podemos saltar que solamente se refleja en la voluntad. En la voluntad. Entonces, ahí creo que esa es la barrera más fuerte, pero si saltamos el de la barrera de la voluntad, tanto de la autoridad y del funcionario, imagínese, el funcionario que se aferra a su máquina de escribir o
a que no quiere utilizar las herramientas tecnológicas. Oye, pues tenemos una gran... No nacimos nosotros. Yo no nací con en esta era de la información. Ya si les digo mi fecha de nacimiento, pues ya, yo no nací con eso. Pero tenemos que emigrar. Tenemos que emigrar. Y eso yo creo que es el gran obstáculo, la voluntad. Yo con eso concluyo. Muchas gracias, doctor. Adelante, maestra. Bueno, digo, definitivamente, y lo mencionaba al final, no estamos en ceros. Obviamente, sí se reconoce lo que se está haciendo por parte del Poder Judicial. No concuerdo en que la culpa sea del litigante. O sea, no podemos echar la culpa al litigante, la verdad. Si Luis, el abogado Luis, u otros abogados están teniendo problemas para acceder, ¿no?, a estos mecanismos, pues a lo mejor no es 100% culpa de ellos, tampoco 100% culpa de la plataforma, ni tampoco 100% culpa del Poder Judicial, no. Tendríamos que observar qué es lo que está sucediendo, dónde se está rompiendo ese, no sé, canal de comunicación, de información, sensibilización, o sea, dónde está el verdadero quid, ¿no? Entonces, yo nada más como para cerrar esa idea, ¿no? Creo que si hay un cambio de un tipo de ¿cómo se llama? De un juicio tradicional a un juicio tradicional, en línea tradicional, tiene que ver también con estas cosas, ¿no? ¿Por qué deciden iniciar en línea y después migrar otra vez a tradicional? O sea, ¿qué está pasando? Creo que ahí es donde tendríamos que poner la atención, si realmente es por un tema formativo, ¿no?, de los abogados y abogadas, que también ahí entra, es que es un todo. Las instituciones educativas, ¿cómo estamos al interior de las aulas formando a las personas que se insertan con esa resistencia a el uso de este tipo de mecanismos y de herramientas que nos van a facilitar, ¿no? O sea, ¿se les está informando de esto a los estudiantes en el proceso formativo? Salen con una lógica muy tradicional y permítanme decirlo y a lo mejor me van a rancia, ¿no? Entonces, efectivamente es un todo. En cuanto a los factores, definitivamente son un montón de factores, pero sí creo que tiene que ver mucho con la voluntad. Yo la verdad es que digo, no soy experta en tecnologías, pero sí me explicaron el otro día cómo generar un chatbot y la verdad es que, perdón, o sea, de verdad, si seguimos un tutorial de YouTube, podemos armar un chatbot en nuestro celular para que no nos molesten cuando estamos trabajando y en automático conteste. Te respondo en un momento, o cuál es tu necesidad, ¿no? O sea, digamos, creo que es mucho de voluntad, pero también, ojo, cuando se aprueban programas o no sé, modificaciones, etcétera, pues obviamente llevan implícito la asignación de un presupuesto. ¿Da o no da el presupuesto? ¿Da o no da para mantenerlo? O sea, también es como eso, ¿no? O sea, que refería ahorita que se hayan invertido mucho justo en estos programas. Sí, claro, porque se requiere, o sea, porque son programas súper complicados en cuanto a su construcción, los algoritmos, todo el diseño, obviamente requieren recursos. Entonces, no solamente decir se va a implementar, existe ese presupuesto para asignarle y mantenerlo, y sobre todo, tenemos la capacidad para socializar esa información. Yo sé que hay un montón de tutoriales y hay un montón de videos, infografías, y pues quienes a lo mejor estamos metidos en ciertos temas, sabemos dónde encontrar esa información, pero aunque nos parezca así lejanísimo, hay mucha gente que todavía no tiene conocimiento de esos videos. Entonces, digamos, ¿cómo comunicamos? También ahí está otro punto. Y en cuanto a cómo lograr la disminución de la brecha, es bien complicado, y sí, es sí una pregunta como del millón, porque tiene que ver, o sea, para empezar, este informe que les platicaba de la UNESCO justamente habla que quienes están creando inteligencia artificial son principalmente hombres, o sea, son más especialistas en inteligencia artificial quienes están vinculados a la creación de este tipo de algoritmos. Eso quiere decir que ya traen un sesgo de género. Ahí tendríamos que observar de qué región son, si son mexicanos, si son españoles, y entonces tendríamos que ver cuál es su contexto social en el cual se desarrollaron, de qué generación son. O sea, es muy complejo
justamente porque tendríamos que hablar para evitar estos sesgos, tanto en nuestro día a día como en la inteligencia artificial específicamente, identificar qué tipo de perfiles tenemos construyendo estos algoritmos de inteligencia artificial. O sea, hay, inclusive el que haya mujeres haciendo programación de algoritmos no quitaría el hecho de que hubiera un sesgo. O sea, entonces más allá de si llegan hombres o mujeres a la construcción de la inteligencia artificial, tendríamos que observar un poquito de su historia de vida, ¿no? O sea, literal, le tendríamos que observar cuál fue su contexto de crecimiento, de social en el cual se desarrolló, en el cual creció. ¿Cómo evitar esto? Pues tendríamos que comenzar un proceso formativo completamente distinto en las próximas generaciones, ¿no? Bueno, que ya se ha iniciado. La verdad es que hoy en día hay un poco más de conciencia en relación a el género, a derechos humanos, por lo menos nos resuena, ¿no? Exacto, o sea, por lo menos nos resuena y está ahí presente. Pero entonces ahora el verdadero reto es si todo eso que resuena y está ahí disperso en un montón de lugares, si la gente lo está apropiando, si realmente estamos identificando un cambio cultural, porque sucede, insisto, en todas las profesiones, ¿no? En todas las profesiones. Entonces creo que el gran reto ahí es formativo y educativo, como lo mencionaba el doctor Becerra, formativo, educativo, y cómo esas personas, dependiendo de cómo se forman, llegan a ciertos espacios y entonces tiene que haber una supervisión de eso que se genera por medio de esos algoritmos. O sea, no sé si ustedes han hecho estos ejercicios, yo porque luego soy bien así como, a ver, le voy a preguntar a ChatGPT. O sea, de verdad, hago así mis experimentos y yo. Le pedí que me diera la historia, que me contara la historia de una mujer jalisciense exitosa y de un hombre jalisciense exitoso. Y entonces la historia de la mujer me la planteaba de una madre abnegada, que sorteó un montón, o sea, así, ¿no? Mamá que batalló un montón, que tuvo una hija, que se hizo presidenta de una asociación en pro de los derechos, o sea, me hablaba del sistema de cuidados que una mujer tenía que asumir. Ah, y arquitecta, no, ingeniera en un mundo de hombres, ¿no? O sea, me planteaba eso, pero cómo a final de cuentas había logrado. Pero bueno, o sea, como dándole este contexto. Ahora, del hombre, me lo planteaba como un arquitecto exitoso, soltero, 37 años, ha viajado a no sé, o sea, la historia que me platicaba era así como de, o sea, entonces eso quiere decir que, recuerden que este chat es alimentado por lo que nosotros le damos a conocer, o sea, está en proceso, en constante proceso de adquisición de conocimiento. Entonces, mi reflexión fue, pues claro, o sea, claro que me va a dar estas dos historias en la cual la mujer sigue siendo violentada, en la cual la mujer sigue siendo la encargada de los cuidados de su hogar y con todo y eso le batalló un buen y pues bueno, salió adelante. Y del hombre no, un hombre soltero, exitoso, con una empresa que heredó de los papás, pues claro, ahí está el sesgo de es el hijo, es el que va a heredar, ¿no? O sea, fíjense como todas estas cosas, hagan ese ejercicio de verdad, les va a impresionar lo que ChatGPT les va a reflejar y bueno, creo que es complicado, pero sí tendríamos que partir de una cuestión formativa, educativa y revisar quiénes llegan a esos espacios a construir o a programar ese tipo de algoritmos, ¿no? Creo que sería general. Muchísimas gracias, maestra Violeta. Bueno, pues llegamos al final de este panel. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Nos vamos con excelentes reflexiones de primer nivel y a continuación les haré entrega de sus constancias de participación y pues muchísimas gracias. Creo que aquí cierra la jornada el día de hoy, ¿verdad? Gracias.